Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a crear un nuevo juego que llamaremos Pingüino Go. El objetivo es simple. Nuestro personaje, un simpático pingüino, debe rescatar a sus amigos atrapados dentro de bloques de hielo. Para el rescate simplemente deslizamos al pingüino de un lado a otro. Al soltarlo, avanzará rápidamente hacia adelante. Debemos calcular el momento justo para chocar con los bloques de hielo y liberar a los animales que están dentro. Si logramos liberar a todos los amigos a tiempo, ganaremos. Al final del video les mostraré el juego completo. Antes de empezar a diseñar, necesitamos reunir los elementos visuales de nuestro juego. Necesitamos una imagen para el fondo de la pantalla. Conseguiremos la imagen de nuestro personaje principal, un pingüino. También necesitaremos las imágenes de los 5 amigos que vamos a rescatar, que deben estar dentro de un bloque de hielo. Una vez que tengamos todas estas imágenes listas, vamos a la sección Medios de nuestro proyecto en App Inventor y las subimos para que estén disponibles. Este juego se gestionará con 2 pantallas. Empecemos con la pantalla 1. Lo primero es agregar un botón. Ahora configuremos las propiedades de la pantalla. Para una mejor presentación, centramos todos los elementos de la pantalla. Luego, seleccionamos una imagen como fondo. Excelente. Pasamos a configurar el botón. Cambiaremos el texto a jugar y le daremos un tamaño de fuente de 50. Ahora vamos a la sección de bloques y agregamos el evento clic del botón. Dentro de este evento, utilizaremos el bloque Abrir otra pantalla y seleccionamos la pantalla 2. Perfecto, la pantalla 1 está terminada. Vamos a la pantalla 2. Agregamos un notificador. Esto nos servirá más adelante para mostrar mensajes importantes. Insertamos una disposición horizontal. Dentro de esta disposición, agregaremos 5 componentes de imagen. Estos 5 espacios mostrarán los animales que vayamos rescatando. Agregamos un reloj. Lo usaremos para controlar el movimiento de nuestro pingüino. Añadimos un canvas, que será el área de nuestro juego. Nos aseguramos de quitarle el color de fondo y que ocupe todo el espacio disponible de la pantalla. Dentro del canvas agregamos 2 componentes imagen sprite. Ahora, ajustaremos las propiedades de todos estos componentes. Seleccionamos la pantalla, al igual que en la pantalla 1, centramos todos los elementos y seleccionamos una imagen como fondo. A continuación, pasemos a configurar el primer sprite. Lo primero es seleccionar la imagen del bloque de hielo. Luego, definiremos un tamaño visual adecuado, por ejemplo, 100 por 70 píxeles. Finalmente, le asignaremos el nombre Imagen Bloque Hielo, para identificarlo fácilmente en los bloques. Configuremos el segundo sprite, seleccionamos la imagen del pingüino como su imagen. Tendrá un tamaño de 60 por 50 píxeles. Y lo renombramos como Imagen Pingüino. A los 5 componentes de imagen dentro de la disposición horizontal, les daremos un tamaño de 70 por 50 píxeles. Inicialmente, las dejaremos sin imagen. Vamos con el reloj. Desactivamos el reloj y establecemos el intervalo de temporizador en 100 milisegundos. Vamos a la sección de bloques. Debemos declarar nuestras variables globales. Primero, crearemos 2 variables globales numéricas. La primera llamada contador imagen, y la inicializamos con el valor de 0. La segunda variable se llamará vidas, y le daremos el valor inicial de 3. A continuación, crearemos 2 variables globales de tipo lista. La variable lista imagen será fundamental,
ya que en ella listaremos los 5 nombres de archivo de las imágenes donde están los animales atrapados en los bloques de hielo. De manera similar, crearemos la lista animales libres, que contendrá los nombres de los 5 componentes de imagen que colocamos en la disposición horizontal. Estos componentes se actualizarán a medida que rescatemos a cada animal. Con estas 4 variables globales definidas, podemos pasar ahora a la creación de los procedimientos. El primer procedimiento será para ubicar el sprite del bloque de hielo. Dentro de este procedimiento primero agregaremos una condición para verificar que la lista de imágenes no esté vacía. Si la lista contiene elementos, significa que todavía quedan animales por liberar. En ese caso, seleccionaremos aleatoriamente una imagen de esa lista y la asignaremos al componente imagen bloque hielo. Luego procederemos a ubicar la imagen bloque hielo en el canvas. Usaremos el bloque mover a. Para el valor X será 0, asegurando que el bloque inicie en el extremo izquierdo de la pantalla. Para el valor Y, que controla la altura, lo calcularemos dividiendo la altura del canvas entre 5. Esto colocará el bloque de hielo cerca de la parte superior, pero con un margen adecuado respecto al borde. El segundo procedimiento será para ubicar a nuestro pingüino para el lanzamiento. Lo primero que haremos dentro de este procedimiento es desactivar el reloj. Es fundamental deshabilitar el temporizador para asegurarnos de que el pingüino permanezca quieto en su posición inicial. Luego, ubicamos al pingüino en el centro inferior del canvas. Con estos 2 procedimientos, ya hemos establecido las ubicaciones iniciales de nuestros 2 sprites principales, el bloque de hielo y el pingüino. Continuamos con el tercer procedimiento. Este procedimiento tendrá la función de mostrar en el canvas el número actual de vidas que le quedan al jugador. Primero, con el bloque tamaño de letra, definimos el tamaño de la fuente para que el número sea claramente visible. Luego, usamos el bloque color para establecer el color del texto. Finalmente, usamos el bloque dibujar texto para dibujar el número. El texto a mostrar es el valor de nuestra variable global vidas. Para la posición X, usaremos una división del ancho del canvas entre 2 para que aparezca centrado. Para la posición Y, usaremos el valor 100. Esto asegura que el número de vidas se ubique al centro, en la parte superior pero sin estar pegado al borde. El siguiente procedimiento será para finalizar el juego, y debe tener una entrada que usaremos para determinar si el jugador ganó o perdió. Dentro de este procedimiento, utilizaremos una estructura de condición con 2 caminos. Para el primer camino, si la entrada del procedimiento es la palabra pierde, usaremos el notificador para mostrar un mensaje de derrota. Para el segundo camino, si la entrada es la palabra gana, mostraremos un mensaje de victoria. Vamos a construir el mensaje que aparecerá al perder el juego. El mensaje dirá, no lograste salvar a todos los animales, mientras que el mensaje para el ganador será, asombroso, los animales están a salvo. Después de esta condición, y sin importar si ganó o perdió, debemos detener la acción del juego. Haremos que el sprite o imagen del bloque de hielo se haga invisible. Y estableceremos su velocidad a 0, asegurando que ya no haya más movimiento.
Vamos con el evento después de selección o after choosing del notificador. Este evento se activará cuando el usuario presione cualquiera de los botones de los mensajes. Como ambos botones tienen el mismo objetivo, que es reiniciar el juego, simplemente agregaremos el bloque Abrir otra pantalla y seleccionaremos la pantalla 1. Esto reinicia efectivamente el juego, volviendo a la pantalla 1. Comencemos con el evento Inicializar de la pantalla 2. Dentro de este evento, nos aseguramos de que la imagen bloque hielo esté visible y definimos su velocidad inicial en 10, lo cual será suficiente para empezar, y luego la incrementaremos poco a poco. Una vez hecho esto, llamaremos a los procedimientos de las ubicaciones de los sprites. También llamamos al procedimiento Dibujar número para que el número de vidas aparezca en el canvas desde el primer momento. El siguiente evento es Borde alcanzado para nuestro sprite Imagen bloque hielo, que se activará cada vez que el bloque toque cualquiera de los bordes del canvas. Aquí agregaremos una condición específica. Solo nos interesa la acción cuando el bloque llega al borde de la derecha, el cual está representado por el número 3. Si la condición se cumple, significa que el jugador no logró impactar el bloque a tiempo. Por lo tanto, activaremos de nuevo el procedimiento Ubicación bloque hielo. Al llamarlo, el bloque reiniciará su posición al extremo izquierdo con una nueva imagen. Esta lógica crea un bucle de movimiento constante, asegurando que los bloques de hielo se desplacen una y otra vez de izquierda a derecha, hasta que el juego finalice. Pasamos al evento arrastrado del sprite del pingüino. Este evento nos permite interactuar con el personaje en tiempo real. Dentro de este evento simplemente asignaremos la posición X del sprite a la posición actual del toque del usuario. Esto es lo que permite que el pingüino se mueva de izquierda a derecha siguiendo el dedo del jugador a lo largo de la parte inferior de la pantalla. El siguiente evento es Soltar. Este es el momento donde el usuario suelta al pingüino para lanzarlo. Al activarse este evento, la acción es simple pero fundamental. Activamos el componente reloj. Al hacer esto, el pingüino estará listo para comenzar su movimiento hacia adelante. Agregamos el evento temporizador del reloj. Este evento es el responsable de impulsar al pingüino. Aquí, ajustaremos la posición Y del sprite del pingüino para que se mueva hacia arriba. Para lograr este movimiento tomaremos el valor Y actual del sprite y le restamos 40. Esta resta provoca que el pingüino avance rápidamente hacia arriba, simulando el lanzamiento realizado por el usuario. Continuamos con el evento Borde alcanzado, para el sprite del pingüino. Este evento es clave para gestionar la pérdida de vidas. Al igual que con el bloque de hielo, agregaremos una condición, pero esta vez verificaremos si el pingüino ha alcanzado el borde superior, que está representado por el número 1. Si esta condición se cumple, significa que el pingüino se pasó de largo y no impactó ningún bloque de hielo, por lo que hemos fallado el intento. Dentro de esta lógica de fallo, primero restamos 1 a la variable global vidas. Inmediatamente después, agregamos una condición anidada para verificar si la variable vidas es menor que 1. Si es así, el juego termina y llamamos al procedimiento fin del juego, pasando como entrada la palabra pierde. Fuera de la condición, llamamos a dos procedimientos para preparar el siguiente intento. Dibujar número, para actualizar el contador de vidas en pantalla, y ubicación personaje, para devolver a nuestro pingüino a su posición de lanzamiento inicial. Pasemos al evento más importante del pingüino. Este evento se activa cuando nuestro personaje impacta al sprite del bloque de hielo. Al ocurrir la colisión, lo primero que haremos es aumentar la dificultad del juego, incrementando la velocidad del sprite del bloque de hielo en 5.
Luego, gestionamos el progreso del rescate. Aumentamos en 1 la variable global, contador imagen. Usamos el valor actualizado de contador imagen para seleccionar el componente de imagen correspondiente en nuestra lista animales libres y asignarle la imagen del bloque de hielo que acabamos de golpear. De esta manera, el animal liberado se muestra en la zona de la disposición horizontal. Para evitar la repetición de imágenes, procedemos a eliminar esta imagen de la lista global Lista Imágenes, para asegurar que ese animal no vuelva a aparecer en el juego. Inmediatamente después, agregamos una condición para determinar si el juego ha terminado por victoria. Si el valor de contador imagen es igual a la cantidad total de elementos en la lista de animales libres, es decir, hemos rescatado a todos, llamamos al procedimiento fin del juego con la entrada gana. Para finalizar el evento, llamamos a los procedimientos ubicación bloque hielo y ubicación personaje. Esto asegura que, tras la colisión, el bloque de hielo se reubique con un nuevo animal y el pingüino regrese a su posición de inicio, listo para el siguiente lanzamiento. Con este evento, hemos completado la lógica de la colisión, el aumento de la dificultad y la condición de victoria. Ahora, vamos a dedicar el tiempo necesario para revisar cada bloque de la pantalla 2. Recuerden que pueden pausar el video en este momento y desplazarse por el entorno de bloques de App Inventor para confirmar que cada evento, procedimiento y variable global coincida con lo que hemos construido. Una vez que hayan confirmado que todos los bloques están en su lugar y conectados correctamente, podemos proceder a probar la aplicación. Al abrir la aplicación, nos recibe la pantalla 1, donde encontramos el botón de jugar. Al presionarlo, pasamos de inmediato a la pantalla 2. En esta pantalla, podemos observar cómo el bloque de hielo, que tiene a nuestro amigo atrapado, se mueve constantemente de un lado a otro. Nosotros, al presionar y arrastrar al pingüino, podemos moverlo para calcular el tiro. Al soltarlo, el pingüino es lanzado rápidamente hacia adelante para intentar chocar con el bloque de hielo. Si logramos chocar con éxito contra el bloque, liberaremos a nuestro amigo y el juego continuará, aumentando la dificultad con la velocidad del bloque. Los animales que vamos salvando se irán mostrando en la sección de progreso en la parte inferior de la pantalla. Si por el contrario nos pasamos de largo y el pingüino llega al borde superior, perderemos una vida. El objetivo es liberar a los 5 amigos atrapados para ganar el juego, y perderemos cuando la variable de vidas llegue a 0. Y de esta manera funciona nuestro juego Pingüino Go. Con esto, hemos completado este proyecto. Espero que este video tutorial te haya sido útil y te inspire a crear tus propias aplicaciones. Conmigo será hasta la próxima. Chao chao. Baidroll Team.